Bueno, en este video vamos a desarrollar el tema nomenclatura de compuestos inorgánicos. Pero antes vamos a hacer un repaso de lo que es asignación de números de oxidación. Todos los compuestos son eléctricamente neutros. Esto quiere decir que la sumatoria de los números de oxidación debe ser igual a cero. Lo podemos enunciar de la siguiente manera, ¿sí? La sumatoria de los números de oxidación tiene que ser igual a cero. Esta información nos la da la tabla periódica, ¿sí? Hay que fijarse en el casillero de referencia de cada tabla periódica y ubicar el dato que es número de oxidación o estado de oxidación. Hay algunas reglas que son comunes para ciertos elementos. La primera regla dice que el número de oxidación de la sustancia simple es siempre cero, es decir, todas las sustancias que estén constituidas por un único tipo de átomos van a tener un número de oxidación o estado de oxidación cero. Por ejemplo, hidrógeno gaseoso, ¿sí? Por ejemplo, nitrógeno gaseoso, ¿sí? Por ejemplo, hierro, por ejemplo, cobre, ¿sí? Hierro metálico, cobre metálico, van a tener siempre número de oxidación cero o estado de oxidación cero. Por otra parte, el hidrógeno puede actuar con dos números de oxidación, o más uno o menos uno, dependiendo de con quién elemento esté unido, ¿sí? El oxígeno va a actuar en la mayoría de los compuestos con un estado de oxidación que es -2, ¿sí? Y los elementos de tipo metal siempre van a tener número de oxidación positivo. Bueno, veamos ahora un par de ejemplos. En el primer caso tenemos la unión entre átomos de calcio y de oxígeno, ¿sí? Nosotros dijimos que la suma de los números de oxidación tiene que ser igual a cero. Entonces, si fijamos, el estado de oxidación del calcio es +2 y el del oxígeno -2. Y esto nos da 0. En este caso tenemos la unión de hierro y oxígeno. Lo que nos va a tener que dar 0 en este caso es la suma de los estados de oxidación multiplicado por la atomicidad de ese átomo, es decir, la cantidad de átomos que tenga. Entonces, en este caso va a ser 2 por +3, que da +6, y 3 por -2. ¿Sí? Si observamos, 2 por 3 positivo es 6 y 3 por -2 es -6. Y esto da una sumatoria de 0. En este caso, la unión entre el hidrógeno y el cloro nos da +1 en estado de oxidación y -1 el cloro. Para este compuesto, +2 del calcio, -1 actúa el hidrógeno y 2 por -1 nos da -2 y ahí se forma o nos da 0 la sumatoria de los números de oxidación. Lo mismo para el caso del sodio y el cloro o para el calcio y el flúor. En todos los casos, sí, siempre los números de oxidación multiplicados por el número de átomos de cada elemento debe ser igual a 0. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de nomenclatura que existen. Recordemos que la nomenclatura es la manera que tienen los químicos de nombrar las diferentes sustancias. Es un lenguaje internacional, ¿sí? Que hace que la comunidad científica se logre entender, se encuentre en la parte del mundo que se encuentre. ¿Sí? Entonces hay tres formas de nombrar a las sustancias. Una es con la nomenclatura de numeral stock. ¿Sí? En este caso, si el elemento forma parte de la sustancia, posee más de un número de oxidación, se debe aclarar en qué estado de oxidación está utilizando. ¿Y cómo se hace? Bueno, se va a aclarar entre paréntesis y en números romanos el número de oxidación que está utilizando para formar ese compuesto. Así, por ejemplo, si tenemos el óxido de hierro, el hierro es un elemento que tiene dos estados de oxidación, +2 y +3. Entonces, puede formar dos tipos de óxidos diferentes. Entonces, va a existir el óxido de hierro 2, si el hierro está actuando con el número de oxidación +2, o va a existir el óxido de hierro 3, si está usando en el compuesto el hierro el número +3 de oxidación. Luego hay otra nomenclatura que se la llama tradicional, que nuevamente cuando el elemento tiene más de un número de oxidación, se va a aclarar, se va a agregar un sufijo dependiendo de esto.
Si el elemento que está formando parte del compuesto utiliza el menor número de oxidación, se va a agregar el sufijo oso para el número de oxidación más pequeño. Y si usa el número de oxidación más grande, va a ir el sufijo ico. En este caso, para el mismo ejemplo, el óxido va a ser óxido ferroso, si el hierro en el compuesto está utilizando el número de oxidación más 2, u óxido férrico si está usando el número de oxidación más 3 en el compuesto. ¿Por qué fer y no hierroso o hierrico? Bueno, porque como es una nomenclatura tradicional, los nombres provienen del latín. Por ende, al hierro va a llevar el prefijo fer. El azufre va a llevar el prefijo sulf. El plomo va a llevar el prefijo plumb. El oro va a llevar el prefijo aur. Y el cobre va a llevar el prefijo cub. ¿Sí? Bien. Y luego está la nomenclatura por atomicidad, que se utiliza para un cierto grupo de compuestos, ya lo vamos a ver cuando veamos las familias, y en este caso se nombra a la sustancia por el número de átomos que forma el compuesto, anteponiendo los prefijos mono, si tiene un solo átomo, di, si tiene dos átomos, tri, si son tres, tet, si son cuatro, pen, si son cinco, ex, si son seis, y ep, si son siete. Bueno, ahora vamos a analizar las diferentes familias de compuestos. Primero vamos a ir por los compuestos químicos que son binarios, es decir, que están formados por solo dos tipos de átomos. ¿Sí? Y en ellos empezamos con los óxidos. ¿Sí? Todos los óxidos son compuestos formados por átomos de oxígeno y un elemento de tipo metal y no metal. ¿Cómo se va a nombrar? Se va a nombrar como el óxido del metal, indicando el número de oxidación correspondiente en números romanos, si es que el metal tiene más de uno, ¿sí? O, si nos vamos a la nomenclatura tradicional, utilizando los prefijos oso o ico para oso para el menor número de oxidación e ico para el mayor número de oxidación. Entonces, y solo para los óxidos que son no metálicos se los va a nombrar por atomicidad, ¿sí? Entonces, para los óxidos metálicos tenemos las dos primeras nomenclaturas, es decir, la de numeral stock y la tradicional, y para los óxidos que están formados por un elemento no metal, vamos a utilizar únicamente la nomenclatura por atomicidad. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. En este caso, el calcio tiene un único número de oxidación, más 2. Entonces, no se aclara nada, directamente va a ser óxido de calcio. En el caso del hierro, sí podemos tener dos variables, que es en el ejemplo B y C. En el primer caso, ¿sí? Está utilizando el hierro el número de oxidación más 2, el oxígeno menos 2, y esto nos da 0 a la suma del número de oxidación. Entonces, ¿cómo va a ser el nombre? Va a ser óxido de hierro, y entre paréntesis aclaramos el 2, que es el estado de oxidación, u óxido ferroso. ¿Sí? Aquí aparece la nomenclatura tradicional. Bien, en el caso de abajo, tenemos el óxido de hierro, que está utilizando el hierro, el número de oxidación más 3. Entonces, va a ser óxido de hierro 3 u óxido férrico, ¿sí? Nuevamente acá aparece la nomenclatura tradicional. Para los óxidos no metálicos, que aparecerían en el caso D y E, vamos a tener que nombrarlos por atomicidad. Entonces, esta es una de las sustancias más conocidas, que es el dióxido de carbono. Di, el prefijo di, indica que hay dos oxígenos por cada átomo de carbono, ¿sí? Y en el de abajo tenemos esta fórmula, ¿sí? Acá en este caso el número de oxidación del nitrógeno es más 5 y el del oxígeno menos 2. Entonces, tenemos 5 átomos de oxígeno, entonces va a ser pent, ¿sí? El prefijo pent, pentóxido de dinitrógeno. ¿Por qué dinitrógeno? Porque tengo dos átomos de nitrógenos.
Bueno, ahora vamos a ver la siguiente familia de compuestos binarios que son los hidruros metálicos. ¿Sí? Los hidruros metálicos son compuestos formados por hidrógeno y un elemento de tipo metal. ¿Cómo se van a nombrar? Se van a nombrar como hidruro del metal y el número de oxidación si tienen más de uno. ¿Sí? Cabe destacar que el número de oxidación del hidrógeno en este compuesto va a ser -1 y que el número de oxidación de los metales es siempre positivo, como dijimos al principio del video. ¿Sí? La terminación uro, ¿sí? Esta terminación uro hace referencia al elemento que posee el número de oxidación negativo. Entonces, en este caso, vamos a ver los ejemplos. Primero tenemos al sodio. El sodio tiene número de oxidación +1, ¿sí? El hidrógeno -1, entonces se va a llamar hidruro de sodio. Para el siguiente ejemplo, ¿sí? El calcio tiene número de oxidación +2, el hidrógeno -1, y si nos fijamos, la sumatoria de los números de oxidación da 0. Y en este caso sería hidruro de calcio. Para el plomo, ¿sí? Tenemos dos maneras de nombrarlo. ¿Sí? El plomo tiene número de oxidación +2 y +4. Entonces, una de las posibilidades, un hidruro posible que puede formar el plomo es el hidruro de plomo 2 o hidruro plumboso. Acuérdense que en este segundo caso tenemos la nomenclatura tradicional. Mientras que en el segundo caso, el plomo está actuando con número de oxidación +4 y va a ser hidruro de plomo 4 o hidruro plúmbico. ¿Sí? Nuevamente acá aparece el número de oxidación, mayor con la terminación ico en la nomenclatura tradicional. Luego tenemos los hidruros no metálicos o hidrácidos. ¿Sí? Son compuestos formados por el elemento hidrógeno y un no metal. En este caso se va a nombrar como no metaluro, ¿sí? Es decir, el nombre no metal, la terminación uro, de hidrógeno. O ácido, el nombre del no metal, y la terminación hídrico. El no metal siempre lleva el número de oxidación en negativo y el menor que tenga. Entonces, veamos estos ejemplos. Tenemos el fluoruro de hidrógeno, ¿sí? El flúor tiene el número de oxidación -1. Fluoruro de hidrógeno, ¿sí? La terminación uro, nuevamente se la lleva al negativo, en este caso el flúor, de hidrógeno. O ácido fluorhídrico, ¿sí? Son las dos maneras de nombrar a esta sustancia. O el número de oxidación del azufre, en este caso es -2, es el más chiquito y negativo, y va a ser sulfuro de hidrógeno u ácido sulfídrico. ¿Sí? La primera nomenclatura, la de fluoruro de hidrógeno, va a ser referencia cuando esta sustancia se encuentra en estado gaseoso, mientras que la segunda, el ácido fluorhídrico, va a ser referencia cuando esta sustancia se encuentra en solución. ¿Sí? Lo mismo ocurrirá para el caso del sulfuro de hidrógeno, que en este caso la sustancia estaría en estado gaseoso, o si las nombramos como ácido sulfídrico, se va a encontrar en solución. Por último, en compuestos binarios tenemos las sales binarias. ¿Sí? Son compuestos formados por un elemento de tipo metal y un elemento de tipo no metal. ¿Cómo se van a nombrar? Se van a nombrar como no metaluro, ¿sí? Acá el no metal va a usar nuevamente el menor número de oxidación y negativo, del metal, ¿sí? Nuevamente el metal va a haber que aclarar el número de oxidación en números romanos o con la terminación osoico si es que tiene más de un número de oxidación. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, tanto el sodio como el cloro, ¿sí? Tienen el sodio +1, un único número de oxidación, y el cloro tiene -1. Entonces, en este caso, y es bien conocido, se va a nombrar a esta sal binaria como cloruro de sodio. ¿Sí? En el caso del hierro, como ya vimos, puede tener dos números de oxidación, +2 y +3. ¿Sí? En el primer caso, se va a nombrar como cloruro de hierro 2 o cloruro ferroso. ¿Sí? En el segundo caso, estamos utilizando la nomenclatura tradicional. Y en el primero, la nomenclatura de numeral stock. En el segundo caso, el hierro está actuando con +3. Entonces, se va a nombrar como cloruro de hierro 3 o cloruro férrico. Bueno, esto ha sido la nomenclatura para compuestos binarios.